Y yo estoy feliz, estoy contento, tengo algo que compartir con ustedes. Hay victoria, como tenía que ser cuando dejamos las cosas en las manos del Señor. Fíjese, yo tengo que terminar el capítulo 4 de Primera de Corintios y... Hola, sí, creo que está bien el sonido también. Y me tocaba leer estos versos finales del capítulo 4, vamos a leerlos juntos. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y acá viene el verso especial, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Te repito, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros, dice Pablo, con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ya sabemos que la carta es una carta de exhortación a la iglesia de Corinto para que ellos dejen la carnalidad en la que estaban para vivir en el espíritu, para vivir de una mejor manera su vida cristiana. Lo que hoy quiero compartir contigo, y luego espero poder ver también si hay preguntas, no estoy muy seguro cómo lo voy a hacer, pero... es esto lo que quiero compartir contigo. Hay victoria, hermanos, preciosa victoria. Fíjate, si tú has seguido los estudios, tú te debes haber dado cuenta que en algún momento yo he estado hablando de pruebas, de dificultades, de desánimo, y pues hoy día tengo que compartir un testimonio precioso. No puedo dar detalles, pero el testimonio es este. Yo he tenido dificultades la semana que está terminando hoy. Hoy día termina esta semana, una semana en la que el pastor Juan me pidió la participación mía para el estudio de Primera de Corintios. Y bueno, gloria a Dios que a pesar de las dificultades, ayer hubo victoria, hermanos. Precioso fue. Yo durante el día de ayer ya había agotado un montón de cosas y había orado durante muchos días por una situación difícil, y el día de ayer incluso yo estaba pensando si podría o no podría hacer este estudio esta mañana, porque así es cuando viene el desánimo, cuando los problemas no se arreglan, cuando no sabemos qué hacer, porque hay momentos en los que no sabemos qué hacer, pero gloria a Dios que el Señor trajo victoria ayer en la noche. Se resolvió un asunto que tenía que resolverse y por el poder de Dios. Así es, hermanos preciosos. Así que ustedes se van a dar cuenta de esto porque miren, el verso de hoy, el verso final de esta primera parte del estudio de Corintios es 4:20. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y si yo viniese a ustedes con palabras, con solo palabras, y no tuviese testimonio de que el poder de Dios es real y de que está actuando en mi vida, ¿cómo podría yo exhortaros a vosotros, Iglesia Bautista Cristo el Salvador de Zárate, a que tengan fe y a que vivan con Dios, a que confíen en Él, a que le entreguen todo a Él, a servirle con amor, con cuidado, con temor de Dios, con santidad y con entusiasmo? ¿Y cómo podría yo exhortarlos si yo mismo, no fuera también portador de victoria en Cristo? ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que ha ocurrido conmigo el día de ayer. Y quiero compartir un pasaje precioso con ustedes. El Señor me mostró temprano esta mañana, muy temprano, que lo que había que compartir con ustedes es, por supuesto, 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el Señor me llevó de una manera muy interesante al segundo libro de Crónicas, y de aquí vamos a hacer nuestro estudio. En esto vamos a hacer nuestro estudio. Dice el capítulo 20.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat, el rey de Judá, el pueblo de Dios, Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, el rey Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Esto es bien importante. Ojalá hubiera unidad en el día de hoy en nuestras iglesias, en nuestro pueblo, para que cuando el enemigo nos amenace contra algo, de hacer algo, de invadirnos, de quitarnos, de lo que fuere, aún, fíjese, si el pueblo de Dios se reuniese para combatir esta pandemia que afecta tanto, que mata tanta gente, Dios ciertamente escucharía. Dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Qué interesante. Y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová, pedir socorro y pedir ayuda a nuestro Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Me voy a saltar al verso 9. Josafat dice: si mal viniere sobre nosotros, hablando con Jehová, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Miren la situación. El enemigo venía con una multitud enorme, dice este pasaje, segunda de Crónicas capítulo 20. Y el rey, por supuesto, la actitud correcta es que lo primero que hay que hacer es consultar a Dios, hablar con Dios. Y todo el pueblo de Judá a una fue a pedir ayuda, socorro y ayuda a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Qué interesante, en el verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿No los juzgarás tú, Señor? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Yo les estaba diciendo que tengo un testimonio, y ciertamente lo tengo, y el Señor incluso me ha dado perspectiva para el futuro, en la prueba en la que yo estuve en los últimos días, de la cual ya acabó, ya hay victoria, y ese es el testimonio. No puedo contar detalles porque no corresponde. Los detalles no son importantes, no son lo más importante de este asunto, sino que hay ocasiones, hay ocasiones en las que el enemigo es más poderoso que nosotros, es más grande que nosotros. Y en esas circunstancias, nosotros tenemos que alzar nuestros ojos a Dios y pedir ayuda de acuerdo a la promesa.
teniendo la conciencia limpia, como el apóstol Pablo nos enseñó en la anterior reunión, que nosotros tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios. Si no fuere así, ¿cómo vamos a pedirle ayuda sin antes habernos puesto a cuentas, haber pedido perdón por nuestras transgresiones, lo que fuere, que nos ha apartado de la comunión perfecta con Dios? Pero hecha esa salvedad, si el enemigo que enfrentamos es más grande y más poderoso que nosotros, a él le tenemos que pedir ayuda y decirle, ¿no nos vas a ayudar tú acaso, de acuerdo a tu promesa? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. El enemigo muchas veces tiene más poder que nuestras propias fuerzas. Y es por eso que tenemos que clamar a Dios, buscar de Dios ayuda. Por eso es que tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, toda Judá estaba en pie, dice, delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y acá viene la respuesta de Dios. Y estaba allí Jaasiel, un varón, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Jehová escogió a un varón de nombre Jaasiel para hablar, para dar la respuesta, no solo al rey, sino al pueblo. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué te pareció ese verso? El Señor habla, y miren el orden, dice el verso 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios habla al pueblo, a todos los moradores de Judá, a todos, y a ti en especial, rey Josafat, porque es el líder del pueblo. Así que Jehová trata siempre con los líderes, igualmente en nuestras iglesias también. El que tiene que buscar la visión, el que tiene que encaminar a la congregación hacia esos propósitos, hacia esos planes que el Espíritu Santo va a trazar para nosotros, es el líder de la congregación. Así que, hermanos, acá hay una gran lección. Escucha tú, le dice todo Judá, todo el pueblo, y tú, rey Josafat. Y cuando la participación divina, cuando el Señor quiera hablar a la iglesia de Cristo el Salvador, la iglesia bautista Cristo el Salvador, ciertamente va a tratar de la misma manera, pero es obvio que primero tiene que haber habido la convocación del líder de la iglesia y que todo el pueblo haya buscado el socorro y la ayuda de Dios. Cuando hacemos las cosas bien, Dios responde y en el orden correcto. Oye tú, toda iglesia, oye tú, pastor, es esto lo que yo quiero que hagas. Qué tremenda lección. Verso 17. Voy a saltarme algunos versos para que no se haga demasiado extenso. ¿Cuánto tiempo llevo? 15 minutos. No, dice el verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, dice Dios, estad quietos y ved la salvación que Jehová, o ved la salvación de Jehová, con vosotros. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, dice Dios a Josafat y al pueblo, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Cuando el Señor toma en sus propias manos nuestros asuntos, es promesa del Señor. Yo te recuerdo algo que para mí es un verso preciosísimo que vive conmigo desde hace más o menos 20 años. Es una promesa del Señor, una promesa en que Él me dice,
Isaías 49, 24 y 25, ¿no? Es en una necesidad que yo tengo, una promesa que el Señor que me dice, te lo recomiendo que lo busques. No lo voy a tocar ahora para no salirme del tema, pero esa promesa dice, y yo defenderé tu pleito, dice Jehová, yo defenderé tu pleito, exactamente en las mismas palabras de este verso 17 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. No es necesario, dice el Señor, para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. El Señor lo va a hacer y ciertamente lo hizo en mi caso en esta semana, el día de ayer. Se solucionó un problema que yo ciertamente en mis fuerzas no lo pude hacer. Aclaro que hice todo lo que estaba en mis manos, todos los recursos que tenía, quería solucionar un problema y no pude hacerlo, y luego oré, clamé a Dios, pedí ayuda y vi la salvación de Jehová el día de ayer. Y entonces, hermanos, esto es útil no solo a mí, me es útil de gran manera, sino a ustedes también como un ejemplo de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es poder. Y es ese el título que ustedes ven acá atrás mío. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Gloria sea al Señor, que en esta semana yo he visto y he sido ayudado y he visto el poder de Dios en acción y cumplirse esta promesa. No es necesario que tú pelees. La batalla es mía. Yo me encargo. Y la solución vino de una manera que yo veía casi imposible que se solucione, y de una manera así, ayer se solucionó, porque la palabra de Dios es real. Cuando el Señor dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios en Primera de Corintios, habla de verdad. Él no dice palabras huecas, nunca. El Señor da su palabra sin que retorne obras, frutos, victorias. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien creemos y ese es el Dios a quien servimos. Y es el Dios en quien nos tenemos que refugiar cuando el enemigo es más poderoso que tú, ¿verdad? Y yo digo que esto para mí es una lección para el futuro. Dios me hacía entender esta madrugada esto. Me decía, ok, tú quieres hacer cosas más grandes que las que hasta aquí has hecho. Muy bien, pues entonces vas a tener que vivir por fe. Vas a tener que creer a Dios para las batallas, porque ciertamente van a ser más grandes que tú las fuerzas del enemigo, pero para eso estoy yo, para respaldarte, para ayudarte, para que habiendo tú hecho todo lo que tienes que hacer, de consultar a Dios, de orar, de ayunar y de hacer todo lo que tienes que hacer, porque en eso también he recibido instrucción, entonces tienes que esperar que el Señor se haga cargo de la batalla. De lo contrario, vas a fracasar en tu esfuerzo, porque si tú pretendes hacer la obra en tus fuerzas, en tu experiencia, en tu conocimiento, en lo que sea, en tus dones, pues con pocas fuerzas estás enfrentando al enemigo, esa gran multitud que te quiere arrasar. Soy yo el que debe librar la batalla, no es tu batalla. Estate quieto, tranquilo, y ved la salvación que Dios hará contigo. Es esa la enseñanza preciosa para mí. Yo no la voy a olvidar, hermanos. Yo no voy a olvidar esta semana, porque no lo debo olvidar. ¿Cómo olvidar que Dios nos dice, yo estoy contigo? ¿Se acuerdan? Creo que fue en la primera de nuestras 5 reuniones. Yo estoy contigo, yo te respaldo. Yo soy el que está contigo, yo te fortalezco, yo te sostengo y yo te ayudo. Y ciertamente hoy ya estoy tranquilo, pero hasta ayer en la tarde todo se veía sombrío. Pero entrada la noche vino la respuesta. Y gloria a Dios que se pudo solucionar ese problema en el que yo estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Gracias le doy a nuestro Dios por la victoria. Y la entiendo como una enseñanza para lo que viene más adelante. Habrán más batallas, habrán más ejércitos enemigos, pero nunca debemos olvidar que Jehová nos dice, tranquilo, estate quieto
y ved la salvación que yo haré con vosotros. Gloria sea a su nombre, bendito sea su nombre. ¿Qué más podría decir? Mucho más. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén. Josafat, el rey de Judá, se inclinó rostro a tierra y todos. Hermanos, tú y yo tenemos que inclinarnos delante de Dios. Tenemos que pedirle a Él el soporte, la ayuda, que lidere nuestras batallas. Y tenemos que hacerlo con un corazón realmente humillado delante de Dios. Ahora, esto está lleno de promesas, hermano. El capítulo 20, yo te lo recomiendo, por lo menos que lo leas hasta el verso 25. Voy a leer solo los 2 últimos versos y luego voy a buscar a ver si tenemos participación de la iglesia también ahora. Espero que sí, vamos a ver. Pero fíjate lo que dice el verso 24, dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, esa multitud enemiga que había amenazado con destruirlos. Miraron hacia la multitud y he aquí, yacían ellos en tierra muertos. Gloria a Dios. Yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. No solamente Dios mató al enemigo, que no quedó uno vivo, sino que Dios los despojó a esos que querían destruir a Judá de todas esas riquezas que eran tantas que el pueblo de Judá, a la cabeza Josafat, se demoraron 3 días en recoger todos los despojos del enemigo. Qué tremendo, ¿no? Qué belleza, qué tremenda victoria. Sirva esto a nosotros como una enseñanza que quede en nuestro corazón, en el tesoro personal, en ese baúl de tesoros que tenemos de las enseñanzas de Dios. Y para mí, en especial, es indeleble. Yo lo sé, lo voy a recordar siempre. Esta semana que termina hoy de estudios de Primera de Corintios, para mí es una victoria, es un hito. Han habido otras en mi pasado, han habido otras victorias también, pero esta no la voy a olvidar porque ciertamente es fundamento para lo que viene después. Cuando yo necesite a mi Dios, puedo confiar en lo que Él ya hizo antes conmigo. Victoria. Y ciertamente vamos a necesitar de ese respaldo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, quisiera saber si hay participación. A ver, vamos a ver si hay participación de la iglesia. No lo sé si se está compartiendo. Dios quiera que sí. Vamos a ver si es que hay preguntas, porque esa era la idea también de esta mañana, que hubiesen algunas preguntas. Y si, a ver, vamos a ver. A ver. No, parece que no. No estamos conectados. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es pasarle el video al hermano que publica. Vamos a pasarles este video y espero que ustedes encuentren en él una enseñanza que redondee las enseñanzas de Primera de Corintios. Espero que así sea. Han habido algunas situaciones raras, pero también son enseñanzas para el futuro. Muy bien.
Vamos a terminar, pues, vamos a terminar y luego un poco más tarde tú vas a poder ver este video en la página de la Iglesia Bautista Cristo el Salvador. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a continuar haciendo más adelante, Dios, con la Iglesia Bautista Cristo el Salvador. Bendice a mis hermanos. Yo te doy gracias en lo personal por esa victoria que me has dado el día de ayer, que me fortalece y que me confirma, Dios, el llamamiento a tener sueños para ti, a trabajar para ti, Dios, en la confianza que tú me respaldas. Gracias. Bendito tu nombre, bendito sea tu nombre, Dios, y gracias por esa ayuda recibida. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos preciosos. Tengan un lindo fin de semana. Cuídense, les ruego se cuiden, porque depende de nosotros también mucho el mantenernos con buena salud. Cuídense, protéjanse, con todas las recomendaciones que hay de parte del gobierno, de no hacer cosas que no podemos hacer todavía hasta que esta pandemia sea controlada. Hasta muy pronto, y también gracias a todos los que son amigos de mi página Cosmovisión Cristiana. Tengo anuncios, mañana voy a presentar algunos anuncios porque vamos a estudiar Apocalipsis, Isaías, Efesios y Romanos. Tenemos trabajo para los próximos meses y Dios ya me ha mostrado la forma que va a ser a través de este método de estudios en línea. Gracias, en vivo vamos a hacer los estudios. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias.